Estamos en el piso con Santiago Molina de Castro, ingeniero en sistemas, y yo lo denomino experto en IA, pero en la IA que se aplica. Pero muy buenos días, Santi, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la invitación, chicos. Un placer estar acá. Contanos, vos tenés un montón de experiencia. Contanos cómo es la realidad hoy del mundo de sistemas, las aplicaciones, la IA, porque todos los que ChatGPT, Claude, Gemini, etcétera, todos se piensan que son expertos en IA hasta cuando haces un curso, pero después hay un montón de cosas que pasan, ¿no? Sí, hay un montón de perspectivas que darle al tema o al tópico, porque lo que ocurre es que a nivel corporativo y a nivel pyme están pasando un montón de cosas también que están facilitando la calidad laboral de las personas. No solo eso, pero también veo cuestiones de comunicación en donde cuando se cuenta las problemáticas que viene a resolver la IA, hay muchas veces que se transmite como un terror o un miedo que vamos a ser todos reemplazados por la IA, ¿no? Y en realidad hay casos de aplicación que yo vivo todos los días, hace 15, casi 20 años que me dedico a la industria de informática y nuestro principal desafío es todo el tiempo estar aprendiendo. Entonces, una de las cuestiones principales que hay que analizar es cómo la inteligencia artificial va a resolver un montón de problemáticas, pero por supuesto hay que analizarlo como tal está cambiando drásticamente el mundo y van a cambiar los tipos de trabajo que hay. Es paralelizable con lo que pasó en 1700 en la Revolución Industrial con la invención de la máquina a vapor. Claro. Se inventa la máquina a vapor y lo que ocurre es que vos necesitabas 150 personas para producir X cantidad de remeras, por ejemplo, y la máquina a vapor, con 2 personas que arreglan la máquina, vos podías en ese momento producir en volumen. Ahora lo que va a pasar es que un montón de tareas que se realizan de manera manual las va a hacer la IA, pero van a aparecer nuevos trabajos, como en la Revolución Industrial empezaron a aparecer puertos, se abrieron fuentes de trabajo en los puertos, aparecieron los aviones, se abrieron fuentes de trabajo en los aviones, operadores aéreos. Acá todavía no está bien claro cuáles van a ser esas fuentes de trabajo que van a aparecer, pero sin dudas van a aparecer. Y esto es una conversación que en Argentina se está dando tarde. O sea, yo vengo hablando de este tema vengo trabajando en este tema hace 5 años fácil. Hace 2 años me acuerdo que por trabajo me tocó estar en San Francisco y una empresa muy importante presentó organizaciones agénticas. Ah, bien. Y hoy en día recién se está empezando a tener esa conversación acá. En Argentina, claro. Sí. Así que es una cuestión que nos va a atravesar a todos. Nosotros estamos atrasados y en el mundo ya lo resolvieron. ¿Me explico? O sea, en el mundo me refiero al hemisferio norte, ¿no? En lo que es LATAM hay cosas que no ocurrieron y creo que todavía no van a ocurrir, de las cuales yo estoy viendo y trabajando, ¿no? Que en realidad, digo, en Argentina siempre es como que veníamos un poco atrasados respecto a lo que pasa, vamos a decir, primer mundo. No quiero decir que Argentina es tercermundista, pero es un mercado, digamos que está aislado en términos económicos. Y ahí pienso y reflexiono cómo se resignifica también el trabajo del programador, porque hoy las personas, el común, va y le dice al médico, va y le dice al contador, va y le dice al administrador o al programador, le dice, mirá, a mí, antes hace 3 años era Google me dijo tal cosa. O sea, yo le pregunté a Google qué era esto que tenía en el estudio, en la columna, y voy al traumatólogo y se lo muestro y le digo, tengo este problema. Y dejamos como de lado todo lo que estudió esa persona. Bueno, ahora, en cierta forma estoy viendo que pasa algo similar con las personas que dicen, bueno, no, espera, esto que me lo resolvió Claude en 3 minutos, el programador, ahora ¿por qué le voy a pagar un programador? Entonces se resignifica. Sin dudas, los primeros atravesados van a ser los de la industria del software. Bien. Lo que pasa es que nosotros, dentro de lo que es el mundo del software, estamos acostumbrados a vivir en el cambio. Nosotros, a ver, te voy a dar un ejemplo muy simple. Una obra civil tiene vida útil de 50 o más de 100 años. ¿Sí? Sí. Bueno, una obra o un proyecto de software tiene vida útil de
2 años y si es un éxito, 5 años. Bien. ¿Sí? Dado ese contexto... 20 veces menos en el mejor de los casos. Por supuesto. Bien. Dado ese contexto, nos atraviesa tanto en las plataformas que usamos, en los lenguajes de programación que usamos, en las bases de datos que usamos. Entonces, nosotros todo el tiempo estamos estudiando. Nunca dejamos de estudiar, nunca. Y todo el tiempo... Esto de organizaciones agénticas con agentes que resuelven cosas, nosotros tenemos que entender cómo funcionan, tenemos que entender cómo implementarlos, tenemos que entender cómo se resuelve la seguridad informática del dato, Claro. y tenemos que entender la gestión de la información sensible, porque vos no podés tener un agente para la gestión de historias clínicas, porque hay un montón de información sensible ahí. Entonces lo que empieza a pasar es que, sin duda, los programadores o los consultores, programadores, testers, todo lo que hace al árbol que compone a la industria del software va a cambiar. Pero nosotros estamos preparados. A mí lo que me quita el sueño o lo que me preocupa es el resto de las personas, porque nosotros convivimos con el cambio. Pero ¿qué va a pasar? Te voy a dar ejemplo de una aseguradora, por ejemplo. Dale. En una aseguradora, el desafío principal, esto es un caso real que nos ha pasado, el desafío principal son 2. Primero, vender el seguro. Para vender el seguro le tenés que dar la mejor cobertura al mejor cliente, al cliente exacto, ¿sí? Y si se da ese match, la aseguradora vende. Primer desafío. Puedo poner IA ahí para lograr optimizar muchísimo eso. No voy a hablar de eso. El segundo desafío, aseguradora de vehículos, por ejemplo. Yo lo que quiero es que cuando a mi vehículo le pase algo, que me atiendan y me lo resuelvan rápido. Obvio. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el desafío de la aseguradora? El tiempo de atención y el tiempo de cierre de ese caso. El tiempo en el que ellos te dan... El TMR. Exacto. Eso es lo que ellos miden. ¿Por qué? Porque si vos lográs ser muy eficiente en eso, vas a vender más. Con una buena campaña de marketing, tu gran valor agregado es que resolvés rápido el problema. ¿Y cómo resolvemos eso? ¿Echando gente? No, de ninguna manera. Yo puedo poner un agente de inteligencia artificial que atienda los casos que son repetitivos y con patrones resolvibles de manera fácil, y el volumen y el gran volumen de casos complejos que los resuelvan las personas de carne y hueso. Claro. Con el mismo equipo. Si yo con el mismo equipo, en lugar de tener que atender 30 casos por día, yo que estoy trabajando, atiendo 5, el tiempo de atención lo bajo a menos de la mitad. Es un caso real esto. Entonces, mismo equipo, más optimización. Yo puedo lograr desde 2 hasta 5 veces más óptimo un mismo equipo, y eso es retorno de inversión. Totalmente. ¿Me explico? Totalmente. Entonces, esto es un ejemplo. No viene a reemplazar a las personas, viene a mejorar la calidad de trabajo de muchas personas. Muchas personas, el que hace el Excel y llena el Excel, va a tener que empezar a formarse. Eso seguro, porque yo uso Antigravity, Cloud, Agentforce o lo que use, y eso lo va a hacer el agente. Digo, eso va a ocurrir. Entonces, hay que poner el foco en la capa educativa. ¿Sí? Me gustó eso. Yo no veo que se esté tratando o discutiendo el tema a nivel educacional, porque hoy estamos enseñando de manera tradicional en lugar de dar herramientas y buenas bases para el uso de inteligencia artificial, como armar un buen prompt, como no digo meterme técnicamente en el tráfico de prompts, cómo usar los tokens, no voy hasta ahí, pero sí digo sacarle que las personas, al tener un título de secundario, sepan usar la inteligencia artificial, y eso no está ocurriendo. Y lo que va a pasar, o lo que creo yo que va a pasar, es un problema cultural en el que toda la sociedad va a ser muy difícil que se adapte al cambio tan rápido. Por eso te digo, a nosotros no nos afecta. Con lo cual refuerza, digamos, la importancia de estudiar una carrera como sistemas. Porque justamente te metes en una carrera formal de 5 años si tenés la suerte, digamos, de meter todas las materias, que te va a llevar a tener una visión de cambio permanente. Y ahí hay un punto importante, Santi, que tomo, que es el ingeniero, desde el modelo de pensamiento lógico, es un modelo estructurado paso a paso, pero en un área de sistemas, justamente es
deprecar permanentemente para lograr el cambio, porque tenés que ir, digamos, un paso adelante. Sí, pensá que a mí la experiencia me ha llevado a programar en más de 20 lenguajes de programación, y esos 20 lenguajes Yo de me quedé programación... loco, ¿sirve? No, yo lo estudié en la facultad, pero yo no programo más, digamos, pero igual sigo programando personalmente y en algunos proyectos que tengo. Pero sí lo que ocurre, que digo, esto no va a atravesar solo a los perfiles de sistemas, va a atravesar, por ejemplo, te lo cuento de otra manera. Dale. Nosotros en la década de los 80, uno interactuaba con una computadora con DOS, ¿te acordás? Sí. Pantalla negra y uno escribía. Sí, correcto. Windows trae la posibilidad de una cosa que se llamaba ratón, Sí, que se podía redirigir y se podía hacer clic en un lugar. Sí. Después viene Steve Jobs. sí. Se puede tocar la pantalla y se puede hacer cosas en la pantalla. Bueno, hoy aparece el agente. A partir de ahora, las empresas están tendiendo a que vos no uses más el software. Habla con el agente y que lo haga el agente. Por eso te digo, no es solo para los programadores. Para hacer una liquidación, no va a pasar hoy en Argentina, pero sí va a pasar en unos años, pero ya está pasando en el mundo y yo estoy implementando proyectos de ese estilo. Para liquidar sueldos, vos vas a decir a la gente, che, me liquidas los sueldos con tal cosa, y la gente te va a preguntar, ¿cómo lo hago? ¿Qué necesitas? Acá fue feriado, ¿qué opinas? Pum. Y la gente te va a devolver, no en cloud, en tecnologías, en un ERP agéntico. ¿Me explico? Un ERP es un sistema de facturación para grandes empresas. Sí, un sistema integral de empresa, perfecto. Sí. Un sistema de gestión. Ahora, como somos los argentinos muchas veces, digamos, de tirar la pelota para afuera y poner la responsabilidad en otro, vamos a decir, y esto me preocupa a nivel, como vos decías, educativo y también de las generaciones que vienen, que van a estar mucho más complicadas para tener su primer trabajo, porque eso lo va a hacer un agente, o sea, las tareas repetitivas. Digo, no, lo hizo el agente, esto que pasó lo hizo el agente, yo no lo hice. Yo no creo que sea tan así, porque las nuevas generaciones, si bien desde el punto de vista educacional hay un montón por hacer, desde el punto de vista de la diaria de las nuevas generaciones, están viniendo como preparadas para hacer un montón de cosas que la persona que hoy hace Excel e hizo Excel 15 años en toda su vida, llenar un Excel, un buscar sacar un B, report, todo eso, los perfiles que van a venir al mercado van a estar preparados para hablar con un agente. Es lo totalmente que yo creo. De acuerdo. Entonces, si bien el Excel no lo van a... podés saber o no usar Excel, no interesa eso hoy. Hoy no es la discusión eso. No. Caer en esa es caer en la chiquita. Lo que hay que discutir es cómo el humano le da el valor a la gente para que la gente las tareas repetitivas las ejecute la gente y el humano esté aportando valor donde realmente tiene que aportar valor. ¿Me explico? Y el paralelismo con la revolución industrial es clave, porque acá hay un montón de tareas repetitivas. Llenar un Excel, estoy hablando de llenar un Excel, hay 2 millones de cosas. Configurar un servidor, que lo configure la gente, ¿para qué lo voy a hacer? Pero hace 10 años atrás decían, no, viene el de sistemas, va a configurar el hace servidor. En Argentina pasa. Estoy 2 días configurando un servidor, quizás. Sí, en Argentina pasa. En otros lados del mundo vos tenés un agente que regula cargas y según la regulación de cargas levanta o mata servidores, ¿me explico? Entonces, desde ese punto de vista... hay un montón de avances. Y otra cosa que para mí es importante, tiene que ver con la política. O sea, no está en agenda de discusión este tema. Y en otros países, y no me voy a Suiza, en Chile, ya se discutió. ¿A qué me refiero? Hoy hablábamos, o hace un minuto hablábamos de la seguridad de la información sensible. Te di el ejemplo de las historias clínicas, información de cuentas bancarias. Todo ese tipo de información en Argentina no está regulado. No. En cuanto a software. Si bien a nosotros, en mi trabajo, nos hacen firmar algunos contratos que tienen que ver con eso, suelen ser nuestros clientes enterprise. O sea, nuestros clientes del segmento más grande, digamos, claro, ¿no? Pero los clientes más chicos ni siquiera se les pasa por la cabeza y no está regulado a nivel nacional. Y es algo que está pasando, va a pasar,
y veo que en agenda de discusión hay otras cosas que son muchísimo, desde mi punto de vista, muchísimo menos prioritarias que poner en discusión, che, ¿qué hacemos con esto? Te doy un ejemplo que vi el otro día en una red social que decía que vos podías tener los saldos bancarios y los movimientos de todos tus bancos en una sola plataforma, digamos, un banco A, B, la billetera virtual, todo más los próximos, digamos, los cheques que tenías dados y los pagos que tenías que hacer. Eso para mí, con el concepto de pyme argentina, hoy es inviable, porque va a decir, yo le voy a dar, porque de una u otra forma vos le estás dando la data a alguien que después te lo muestra de alguna forma, utiliza las APIs, hace, digamos, las conexiones que tenga que hacer con agentes o sin agentes, y sabe todo. Y el pyme en ese sentido, la pyme es, yo lo llevo en el Excel. A mí eso no me pasa, el hecho de que la pyme sea proteccionista de su data. No me pasa, tengo muchos clientes que son pyme. Bien. Con el enterprise o con los clientes grandes sí me pasa. Ahora te iba a decir algo y me olvidé que tenía que ver justo con Pedíselo esto. a la gente. No. Ahí está, ya ¿Viste? me acordé. Volvió. Ya me acordé. Hoy en día lo que hay que empezar a hacer, nuestro desafío, o el desafío de los equipos de arquitectos que tengo a cargo, empieza a ser el hecho de armar equipos agénticos. Entonces, nosotros en una automotriz grande de Centroamérica, una de las más grandes, configuramos un equipo de agentes que lo que hace es lo siguiente. Vos vas a tener un agente que se ocupa de importar los vehículos de China, ¿sí? Eso lo hace con predicciones y detección de patrones. Bien. Con eso se ahorran un montón de movimientos de stock Claro. innecesarios, entonces ahí tienen retorno de inversión. Después hay otro agente que se encarga de la gestión de las campañas. En base a lo que está pasando en el mercado, porque eso se puede ver con los patentamientos, esto lo diseñamos nosotros. Bien. Si vos sabés los patentamientos, sabés lo que está pasando en el mercado y sabés cuándo cada uno compró un vehículo. Sin Si duda. pasaron 2 años, yo ya te tengo que ofrecer otro vehículo. ¿Me explico? Y otra cosa, tenemos un agente que hace eso. Y después tenemos otro agente que se instala, algunos vehículos chinos vienen con sensores en los motores, ¿sí? Tomamos la data de los sensores de los motores, lo pasamos por un modelo de aprendizaje automático y predictivo y logramos predecir en base a patrones de variables cuándo se podría romper el vehículo. Eso es importantísimo, eso tiene que ver con el mantenimiento productivo total, o sea, el TPM, y tiene que ver con esa predicción. Es mucho más barato que después utilizar el correctivo, que es cuando se rompió el motor. Eso es, si vos sos, eso nosotros lo hicimos en una empresa de colectivos de acá. Si sos empresa a tu flota de colectivos, Claro. antes de que vaya al taller me conviene venir y decir, Claro. che, pero esto es, incluso va un nivel más allá. Si yo cada vehículo que vendo tengo la data de las variables dentro del motor, puedo empezar a saber cuándo se podría llegar a romper. Claro. Y si yo tengo mis propios talleres, en lugar de que te vayas al taller del vecino, te venís al mío porque te hago un 5% de descuento. Y con eso puedo tomar casi todo el mercado de flotas, o de vehículos, perdón, flota es otra cosa, de vehículos que yo mismo vendí. Y es más, fidelizás, porque lo más importante, Sí, por supuesto. lo más importante, por ejemplo, para una automotriz no es la venta, es el servicio de postventa y resolver los puntos de fricción En que realidad, puedas tener. depende porque el negocio de taller es un negocio de taller de órdenes de trabajo, Sí. es un negocio de poco margen. ¿sí? Totalmente. En cambio, el negocio de la venta de vehículos, particularmente nuevos, acá existe el concepto de planes de ahorro y todo eso, pero comprar un vehículo, ir y comprar un vehículo, por ejemplo, en Centroamérica, ese es el negocio de margen al que va a apostar. Pero lo que está pasando es que si vos lo tenés fidelizado, Claro. como vos decís, después el vehículo te lo van a comprar a vos. Sí, ¿Me y explico? vuelve, hay en cierta forma un revival. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, donde, digamos, un adulto te decía, no, yo tengo Ford, solamente Ford. Otro decía, no, yo uso Peugeot, yo uso, no importa, otro Volvo. Y ahora hay como mucho cambio. No, ahora voy con esto, ahora voy con otro, porque también hay muchas cosas de tecnología que hacen que los autos tengan todo lo mismo y que lo único que cambia, digamos, en términos de funcionalidad, es la insignia que tiene adelante. Entonces, digo, en esta época donde hay mucha más oferta que demanda,
sin duda es importante fidelizar. Con respecto a eso, en este momento estamos implementando un proyecto en Costa Rica que lo que hace es guardamos toda la data de la empresa en una gran base de datos con la cual nosotros podemos tomar decisiones predictivas o generativas. Eso es inteligencia artificial, poder predecir o poder generar un resultado, ¿sí? No decir si el dato es así, por ejemplo, si todos los autos rojos van al taller, entonces el próximo auto rojo va a ir al taller. No, es estadística y es matemática y son proyecciones que se hacen con modelos matemáticos, ¿sí? Aproximaciones y ese tipo de cosas. Iteraciones. Sí, claro. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Ahora estamos implementando también en automotriz, al importador más grande de Costa Rica, una cosa que se llama vinculación. En base a todo lo que pasa con vos y consultar otras bases de datos también, nosotros podemos determinar el grado de vinculación que tenés vos con la compañía. Si es bajo ese grado de vinculación, la empresa tiene mucho por hacer para vincularte más. Hay un gap grande. Claro. Y el objetivo es vincularte más. Claro. Si estás vinculado, vas a comprar. El desafío ya no es venderte, es vincularte. Porque si te vinculo, te vendo transversalmente todo lo que tengo para vender. Y haces un cross-selling. Exacto. Tal cual. Exacto. Te vendo el auto, te vendo el repuesto, te lo mando al taller, te vendo lo que quieras. Y después, si tenés un usado, te lo compro y después lo revendo y saco margen con eso también. ¿Me explico? Entonces, todo eso hoy lo hacemos con agentes. ¿Me explico? Y no echaron a nadie. Y ahí con esto de los agentes, el presidente, escribió una nota en el Financial Times de las empresas no humanas, o sea, y acá hay un concepto que va a haber en el futuro muchas empresas de un solo emprendedor, donde sea, digamos, todos sus colaboradores sean agénticos, o sea, y esto fomenta mucho el emprendedorismo, pero por otra parte también utilizó el presidente el concepto de las empresas no humanas, o sea, que se manejen solas. ¿Qué opinás de eso? ¿Cómo lo ves? ¿Si es viable? ¿No es viable? ¿Cuál es tu visión de eso? Empresas no humanas, desde mi punto de vista, no es viable. Sí, lo que considero es que el advenimiento de la inteligencia artificial va a provocar cambios gigantes. A mí lo que me pasa es que en mi mundo y en mi trabajo tuve que hacer este año un montón de cambios en la cultura y en mis procesos de implementación y desarrollo para bajar a los equipos otra manera distinta de trabajar. Si yo seguía trabajando como antes, me quedo afuera. Y me quedo afuera porque soy más caro, claro. Me quedo afuera porque soy menos eficiente y me quedo afuera porque tengo cosas que se me pasan por el hecho de no usar inteligencia artificial. Entonces, el desafío está y va a estar en todas las industrias. Primero nos pega a nosotros. El desafío está en cómo gestionás ese cambio. Alguien que programaba, ahora ya no programa más. Le dice a un agente que programa, revisa el código, cambia alguna cosa y lo sube. Entonces, algo que a mí me llevaba 100 horas, ahora me lleva 10. Pero ¿qué pasa? Yo saco más margen porque esas 10 horas no las cobro como cobraba las 100. Claro. Me explico, cada hora la cobro más cara. Eso es lo que va a pasar. Y además te quedan las 90 horas de esa persona para seguir trabajando en para otros hacer proyectos. Otra cosa. Y yo puedo trabajar, usar el tiempo de esas personas transversalmente. Y el desafío mío es de asignabilidad y de crecimiento. Porque yo ahora voy a tener que hacer una estrategia horizontal en vez de vertical. No voy a buscar proyectos gigantes. No voy a buscar proyectos gigantes de 200 millones de horas, sino que voy a buscar muchos proyectos atómicos más chiquitos y voy a asignar a las personas a muchos proyectos. Entonces, la persona que hacía un proyecto de software va a estar haciendo 5 al mismo tiempo, pero más chiquitos. ¿Me explico? Sí, y en ese caso de tantos proyectos, seguro, imagino que viene alguno de tus arquitectos, ingenieros, ¿no? En sistemas. Y dice, Santi, salió esto nuevo, porque es así. Y están cebados que ya lo quieren implementar y todo. ¿Cómo se trabaja la innovación dentro del mundo de sistemas? Porque, puedes decir, no, dale, hagamos esto, cambiemos. O sea, tenés que tener un planning, ¿no? Es buenísima la pregunta porque es el trabajo mío de todos los días, digamos.
Es muy difícil, porque también hay modas dentro de lo que es la tecnología. Pasó en su momento con Angular, una tecnología, pasó con ChatGPT, pasó con... Digo, hay modas. Entonces uno tiene que identificar, el arquitecto por supuesto va a tener la visión técnica, pero por supuesto hay que ponerle una visión estratégica y de negocio. Claro. Entonces, hay que entender primero lo que está pasando, hay que tratar de entender lo que va a pasar y ver numéricamente a nosotros dónde nos sirve. Usar una tecnología porque es cool, no la usamos. Entonces, nuestro diferencial, por lo menos en la industria nuestra y en lo que yo hago, nuestro diferencial está en entender mucho de procesos de industria. Nosotros en eso somos los mejores. Entender, nos sentamos con cualquier industria y entendemos retail, entretenimiento, media. Hemos trabajado con un montón de medios de acá también. Automotrices, ya hablamos, aseguradoras, banca, cualquier industria nos sentamos, definimos procesos. Ese es nuestro valor agregado. Ahora, el desafío es cómo sacamos más margen en nuestra consultoría. Claro. ¿Me explico? Entonces, dado ese contexto, todo lo que vaya tecnológicamente apareciendo, antes de aprender a usarlo, porque aprender a usarlo tiene una curva de aprendizaje, hay que entender si podemos, si a nosotros nos optimiza nuestra implementación o no nos la optimiza. Si nos la optimiza, vemos cómo es la curva, vemos cuánto sale y lo pagamos. Hoy usamos tecnologías muy importantes y hacemos una inversión muy grande, pero por cada hora de trabajo eran 8 horas antes, ¿me explico? Entonces eso lo podemos medir. Y ahora yo vuelvo al tema de la educación y que tiene que ver también con esta pregunta de Darío. Esto mismo que vos estás diciendo, pero trasladado a la educación. Vos al principio decías que sentís que ahora los chicos que salen de un secundario no están preparados con las nuevas tecnologías, sí con lo que hacen en su casa, con la diaria, porque son chicos que ya nacen en este medio tecnológico que estamos viviendo, pero a su vez todos los días todo va cambiando. Y la tecnología que ellos saben es esto que vos decías, el ChatGPT, para hacer el resumen de... ¿Cómo se puede implementar esta enseñanza con algo que, como decía Darío, cambia día a día y que lo que le empiezan a enseñar hoy, a fin de año, es viejo? Es muy bueno lo que planteás porque ese es el corazón del debate, el cómo. A mí lo que me da la sensación es que hoy en día agarrás cualquier colegio, cualquiera, salvo algunos, y lo que les enseñan a los chicos es Word, es Excel, es computación, es a lo sumo programar en algún lenguaje en C y en Pascal, no mucho más. A mí, y esto es, por ahí es polémico lo que voy a decir, pero es lo que yo realmente tengo la convicción y pienso. Hay muchas materias en donde se enseña data, por ejemplo, dónde queda determinado río, por ejemplo, cuando ese espacio curricular vos podrías estar usándolo para que los chicos hagan su primer agente que determine dónde están esos ríos. ¿Me explico? Entonces vos podrías preguntarle a un agente dónde están los ríos. Hoy no es importante saber dónde está el río Rin. ¿Me explico? Desde mi punto de vista, por eso es polémico. Hay múltiples enfoques. Esto es lo que yo pienso. Hoy no es importante saber dónde está el río Rin. Hoy es importante saber ir a buscar dónde está la información que me diga dónde está el río Rin. Y para saber buscar eso, el valor agregado está en cómo pongo la tecnología a mi favor. Imagínate vos, si en el secundario los chicos hacen su primer agente que diga hola mundo, que diga cualquier cosa a la gente, en vez de estar preguntándole al ChatGPT cómo salió Godoy Cruz ayer. ¿Me explico? Es completamente diferente. Entonces, la discusión es cómo va a suceder esa reforma para que la industria tenga personal capacitado, porque esto... No estoy hablando de software o de la industria de software, estoy hablando de cualquier rol en la industria que va a necesitar esto. Hoy, por ejemplo, las noticias en medios importantes las escriben agentes y las escriben agentes y las revisan periodistas, ¿me explico? Hay dos o tres medios en los cuales yo conozco ese caso de uso y ocurre. Entonces eso como que yo creo que es lo más importante. Y ahí... reflexión acerca de la capacidad, sobre todo también para los niños, ¿no?, que están aprendiendo, es la fuente, si es confiable o no es confiable, porque en un adulto responsable, profesional, ¿sí?, como puede ser un periodista que dice, bueno, acá el agente no estuvo bien porque este dato me lo trajo mal, se equivocó,
se puede equivocar, tengo que corregir esa situación. Ahora, cuando uno no es profesional o cuando uno no sabe, quizás se come un sapo y hace un moco, digamos, se equivoca y no está bueno. En ese sentido creo que el pensamiento, digamos, analógico, o sea, del aprendizaje, de ir al libro, de ir al famoso Larousse ilustrado, al diccionario, en algunos casos es bueno para decir, no, pará, esta es la fuente. Por eso en el concepto de Notebook LM me quedo con esto, que vos elegís las fuentes y que después trabajás en ese entorno como si fuera ese artefacto. Está bueno porque, a ver, todo lo que vos le vas a preguntar y vas a interactuar, dónde queda el río Rin, como vos decías, Santi, está dentro de un entorno controlado. No se fue a buscar por internet en cualquier lugar y te trajo una información fake. Por eso quizás. políticamente hay que tener la discusión de cómo se restringe o cómo se acotan los límites y cómo se define el alcance. Bien, ¿Sí? Excelente. Me quedé con una sola duda y te lo voy a preguntar. La IA, cuando le preguntas al agente deportivo respecto de Godoy Cruz, ¿qué te dice? Fue mi psicólogo todo el año pasado. Nada. La realidad es que uno hago cada boludez con eso, pero bueno, sí, la IA me permite proyectar algunas cuestiones con probabilidades. Yo soy más amigo de eso y hay otros que confían en energías. Entonces yo empiezo, ¿qué probabilidad hay de que ocurra esto y ocurra esto otro? Y empiezo y yo me aferro a eso, ¿viste? Cuando juego de Cruz. Pero bueno. Te aferrás a la ilusión. Santi, muchas gracias por participar de Cuentas Claras. Un placer haberte tenido en el piso. Gracias a ustedes. Gracias. Cuentas Claras, con la conducción de